buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este segundo evento virtual del Grupo Bancolombia Conversemos con. En esta oportunidad es Conversemos con Isa. Tenemos hoy una invitada muy especial y vamos a iniciar esta charla en la que vamos a hablar del panorama y de las perspectivas futuras sobre ISA, Interconexión Eléctrica, compañía estatal. El día de hoy nos acompaña Carolina Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas de ISA. Bienvenida, Carolina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Carolina es administradora de empresas del CESA en Bogotá, tiene un magíster de International Securities Investment and Banking de la Universidad de Reading, Inglaterra. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, ocupando importantes cargos en bancas privadas de inversión como Rothschild e Inverlink, y en reconocidos bancos internacionales como BNP Paribas, ABN AMRO y HSBC. También Carolina ocupó una importante carrera en la Fundación Clinton, y antes de ingresar a ISA se desempeñó como gerente de nuevos negocios de Frisbee, donde lideró el plan de internacionalización de la compañía. Carolina, es un placer para nosotros en el Grupo Bancolombia poder contar con tu presencia en este evento Conversemos con ISA, y para arrancar pues ponemos en contexto a nuestro público informándolos que Carolina es vicepresidente financiera de Finanzas Corporativas de ISA a partir de este año, y nos gustaría arrancar con qué es lo que más te impacta de ISA a tu llegada. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, estoy feliz de estar acá en este espacio con todos ustedes, los que están conectados viéndonos en este momento y los que nos verán después. Gracias por la pregunta. La verdad es que son muchísimas las cosas que me han impactado de ISA. Cuando me hacen esa pregunta yo siempre respondo que es la primera vez que me pasa que me ofrecen 10 y me dan 20. Eso solamente para decir que no he hecho sino toparme con, no sorpresas, porque yo la conocía muy bien de la banca, pero sí con elementos que hablan muy bien de lo que es ISA y que están representados en sus números. El equipo humano es excepcional, no solamente por la calidad humana como persona, sino también por su profesionalismo. Tú puedes decir que cada individuo que está sentado en ISA es un PhD en lo que hace, son unos especialistas conocedores de su tema, lo cual a uno como jefe, como líder lo hace dormir supremamente tranquilo. La no improvisación, o sea, eso es algo impresionante de ISA, o sea, todo está en procesos, todo está diagnosticado, todo está pronosticado, y por eso tú ves esta inercia de esta compañía. Indiscutiblemente los resultados, pues imagínate, o sea, los resultados son sorprendentes. Una empresa de este tamaño, una empresa estatal, y uno decir en los últimos 3 años que viene batiendo su propio récord de manera consecutiva, pues eso es un logro gigantesco, eso me ha sorprendido muchísimo. Y lo que me cautivó cuando a mí me llamaron al proceso de entrevista y empecé a leer pues muy juiciosamente, como hace uno siempre, se mete a la página y lee todo sobre la compañía, es el tema de gobierno corporativo, porque eso es, digamos, es típico encontrarlo en una empresa del sector privado, pero es atípico que una empresa como ISA mixta sea la abanderada de gobierno, de prácticas de gobierno corporativo. Eso es gratificante trabajar en una empresa como ISA. Qué bueno, muy buenos elementos, Carolina, y me das el abrebocas y perfecto, empata con lo que tenía en mente en preguntas, y precisamente en eso que resaltaste al final del tema de resultados, y siendo que vamos a tocar por el camino algunos de esos elementos que mencionaste que te impactaron en la llegada a ISA, comencemos por el tema del plan de expansión y el plan de inversiones que tiene la compañía. Además de la tendencia y de los buenos resultados que tiene la compañía, ISA también es una compañía destacada en el mercado financiero colombiano y en la bolsa de valores de Colombia, por ser una de las que tiene el plan de inversiones más grande para los próximos 5 años. Para contextualizar, está cercano a 12 billones de pesos
para los próximos 5 años. Y el año pasado precisamente se anunció la Mega ISA 2030. Entonces tú recibes una compañía con un plan de inversiones en los primeros 5 años y de ahí en adelante viene ahora el proceso de qué va a pasar con ISA después de esos 5 años y viene esta Mega que tiene una visión a 2030. ¿Qué nos puedes contar un poco y profundicemos respecto a esa Mega 2030? Claro que sí, muy relevante tu pregunta. Y yo quisiera irme como un paso atrás para poder contextualizar muy bien la estrategia 2030, porque ISA tiene una particularidad que yo creo que es una de sus fortalezas, y es que cada ciclo estratégico le da continuidad al anterior. O sea, el ciclo nuevo recoge todos los buenos elementos de los ciclos anteriores y siempre añade un componente. El ciclo estratégico anterior, que se debía terminar en el 2020, pero como todo lo de ISA lo terminamos en el 2017 y además superando por mucho las metas que nos habíamos trazado, hablaba de crecimiento con rentabilidad. Veníamos observando muy de cerca la rentabilidad. En este nuevo ciclo 2030 lo que decimos es: vamos a seguir creciendo, vamos a vigilar muy de cerca nuestra rentabilidad, pero adicionalmente vamos a generar valor sostenible. Ese es, digamos, el elemento más importante que traemos a la mesa en nuestra nueva estrategia. Y valor sostenible no quiere decir que antes lo hiciéramos distinto, eso está en el ADN de ISA, solo que ahora lo estamos abriendo al público, lo estamos hablando públicamente y estamos comprometiéndonos con el tema de sostenibilidad. Esos, digamos, son elementos supremamente importantes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el manifiesto, pero típicamente las compañías tienen su misión, su visión, y nosotros lo que hicimos a raíz de nuestro 2030 fue recoger todo esto en un gran manifiesto que hacemos al mundo entero, donde nos comprometemos con muchísimos elementos, y todo lo enmarcamos supremamente bien en un propósito superior, porque en la vida siempre hay que tener un propósito superior. Ese tiene que ser como lo que nos jalona, y ese propósito superior es el que ustedes ven hoy en un logo mucho más dinámico, mucho más femenino, y ahí tengo que hacer alusión a las palabras que repite Bernardo, que dice conexiones que inspiran. Esa, digamos, es como el marco de referencia de nuestra estrategia. Ahora, esta estrategia tiene elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Como yo soy financiera, pues voy a permitirme empezar por los cuantitativos. El objetivo fundamental donde se encierra toda la estrategia es que nosotros vamos a crecer nuestro EBITDA, base cierre de 2018, en un 70% al 2030. Eso nos va a poner más o menos en 8.2 billones de pesos de EBITDA en el 2030. Ese es el primer elemento cuantitativo. El segundo elemento es: para poder alcanzar este objetivo vamos a invertir, como decías tú, 12.500 millones de dólares. Esa es una cifra bien relevante. Si tenemos en cuenta que el CAPEX para los próximos 5 años son 3.800 millones de dólares. Eso ya es, digamos, inversiones comprometidas. Ese es el segundo elemento cuantitativo. El tercero es que tenemos el propósito de invertir 150 millones de dólares en emprendimientos, en innovación, obviamente alrededor de nuestras líneas de negocio. Ahora pasemos a los elementos cualitativos, que no son menos importantes, son bien relevantes. Y hemos enfatizado mucho en este tema, y es: nuestro crecimiento se va a dar primordialmente en las geografías donde estamos hoy. ¿Por qué? Porque no solamente somos jugadores incumbentes en estas geografías, nuestros negocios han arrojado muy buenos resultados, sino que sabemos ya cómo opera el país, y eso es muy relevante cuando entras a una nueva geografía. Nos sentimos cómodos, culturalmente lo manejamos, entonces definitivamente nos vamos a aprovechar de esto, nos vamos a apalancar mucho en estos países donde estamos. Entonces, por ejemplo, si estamos en un Colombia en transmisión de energía, pues ahora vendremos con concesiones viales. Lo mismo pasa en Perú, y así sucesivamente. Eso no quiere decir que dejemos de lado geografías nuevas. Vamos a estar expectantes, sobre todo en países vecinos,
que no podemos desconocer que tienen mucho interés o traen mucho interés para nosotros porque tienen unos rezagos en infraestructura interesantes, entonces no nos podemos dar el lujo de no observar qué está pasando en estos países, pero definitivamente nuestro foco va a ser en geografías existentes. Además, digamos, dentro de los elementos de sostenibilidad, nuestro compromiso es a reducir 11 billones en CO2 o en equivalente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro hermoso programa de Conexión Jaguar, con los nuevos negocios de energía y manejando los temas ambientales de los proyectos que tenemos en curso. Okay. Espero haber respondido la pregunta. Sí. Particularmente hemos venido haciéndole seguimiento a la estrategia 2030, estuvimos en el lanzamiento de la estrategia y también en ese entonces se mencionó la entrada a otras regiones, a otras geografías, así como lo mencionaste, potencializando y apalancándose en la estructura actual y en las geografías en las que hoy en día ISA tiene presencia y además es líder en los negocios en los que opera, en los países en los que opera, y nos llama la atención cómo se ha planteado una meta que quizás pueda sonar ambiciosa, porque es entrar al mercado más grande de la región y pues del mundo, y es entrar al mercado de Estados Unidos. Nos gustaría entender un poco cómo es ese proceso interno en ISA para definir la entrada a otra geografía y en este caso cómo se definió que Estados Unidos sería una región de interés para ISA. Entiendo bien la pregunta. Me devuelvo a cuando estábamos estructurando toda la estrategia 2030, entonces decíamos, bueno, ¿cómo vamos a lograr cumplir estos objetivos que nos hemos trazado de un crecimiento de un 70% en un EBITDA? Entonces empecemos a mirar los países donde estamos y las restricciones que vamos teniendo y esto se va armando el rompecabezas, ¿sí? Nosotros vemos el pipeline de toda la región, de los países donde estamos y en general de toda la región, y decimos definitivamente Brasil pues trae unas oportunidades de frente que son supremamente interesantes. Y tú sabes que cualquier ticket en Brasil es gigantesco, ¿sí? Entonces nos planteamos la pregunta a la luz de diversificación y de no concentración, que son premisas supremamente importantes que están incluidas dentro de nuestro plan 2030 y que además los analistas las tienen súper presentes y las calificadoras de riesgo también las tienen súper presentes. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si se empiezan a materializar estas oportunidades en Brasil? Y ahí es donde el país Estados Unidos adquiere muchísima relevancia, porque tiene un tamaño significativo y porque tiene una calificación crediticia supremamente buena. Y como nos decían las calificadoras la semana pasada, nos decían, acuérdense que la calificación de ISA consolidado no es otra cosa que agregar las calificaciones de cada uno de los países donde ustedes tienen operación, porque nos estamos trayendo el riesgo soberano. Entonces nosotros lo que tenemos que velar es por traer tickets grandes a la mesa que contrarresten, por ejemplo, una mayor participación en Brasil con una calificación crediticia que también nos ayude a balancear el portafolio. Por eso un país como Estados Unidos se vuelve muy relevante en ese escenario. Ahora, los inversionistas siempre se inquietan y nos hacen esa pregunta más por un tema de rentabilidad, porque pues ISA es como un test. Yo siempre he dicho que ISA es como un test, pero además ofrece la mejor rentabilidad, o sea, es la mejor combinación de riesgo-retorno. Entonces, la respuesta que hemos dado es, se quedarían sorprendidos, no es que estemos mirando nada específicamente en este momento en Estados Unidos, pero sí nos han traído cositas que hemos evaluado con rentabilidades, por ejemplo, superiores a las que estamos viendo en Chile. Entonces eso nos hace pensar, bueno, cuando estemos juiciosos analizando esta nueva geografía, seguramente se nos van a aparecer cosas interesantes que ameritan ser evaluadas. Entonces me devuelvo. ¿Cómo analizamos nosotros las nuevas geografías o los nuevos negocios?
Nosotros nuevamente tenemos la mayor rigurosidad en ISA para hacer esta clase de análisis. Somos supremamente juiciosos. Hemos definido que una nueva geografía, por ejemplo, siquiera para estudiar entrar a una nueva geografía, tiene que ir hasta la junta directiva, no solamente pasar por un comité de nuevos negocios, que es donde se miran todas las oportunidades, sino ir hasta la junta directiva porque se considera un movimiento estratégico de ISA. Entonces analizamos la nueva geografía per se y además analizamos el nuevo negocio, no solamente en una forma independiente, sino cómo encaja dentro de esta mundo de inversiones o dentro de estas diferentes operaciones que tenemos en ISA, cómo entra a complementar el portafolio visto desde el ángulo de rentabilidad y el ángulo de riesgo, mejora, desmejora, etc. Entonces hay mucha rigurosidad, hay mucho estudio, hay muchísimas instancias que se miran antes de decidir vamos a entrar a una nueva geografía y antes de decidir vamos a entrar en este negocio en una nueva geografía. Sí, precisamente hacia allá iba, y es el análisis que hacemos los que seguimos la compañía. ISA tiene un portafolio balanceado con unos riesgos determinados en unos negocios principalmente regulados o con poco riesgo de demanda. En ese sentido, uno siempre evalúa qué va a pasar con ISA en un futuro, cómo es ese balance de riesgos, y precisamente lo que tú nos mencionas ahora tenemos una torta donde Brasil tiene un tamaño significativo, más de una tercera parte del tamaño de ISA consolidado, y el sobrepeso en temas de riesgos sería Estados Unidos. Es decir, que hacia adelante uno podría decir que el riesgo de ISA, como todo el portafolio, debería ser un poco menor al que podemos estar viendo pues hoy en día con toda la coyuntura que ha pasado en la región. Es una buena apreciación. Yo te diría que por lo menos debe ser igual. Por lo menos debe ser igual al que vemos hoy, porque nada va a cambiar. Nuestro crecimiento, ¿dónde se va a dar? Se va a dar principalmente en las nuevas geografías y se va a dar en las líneas de negocio más relevantes para nosotros o más grandes para nosotros, que son transmisión de energía y concesiones viales. Entonces, lo que vamos a tener a futuro es una ISA mucho mayor, más consolidada, pero en perfil de riesgo, pues la génesis del negocio no va a cambiar. Nuevamente traigo a colación mi ejemplo de lo que es ISA, es como un test, pero ofreciendo la mejor rentabilidad. Nuestros ingresos son absolutamente predecibles y eso no va a cambiar porque nuevamente no vamos a estar explorando nuevas líneas de negocio. Entonces deberíamos estar enfrentados a una ISA con un mismo perfil de riesgo, por lo menos con el mismo perfil de riesgo al que estamos enfrentados el día de hoy. Ok, será materia de evaluación por parte nuestra en la medida que ISA logre capitalizar oportunidades de inversión y mantengamos, digamos, el Pareto para el mismo nivel de riesgo, niveles de rentabilidad similares. Es retador desde nuestro punto de vista, pero la compañía ha demostrado un track record exitoso en materia de rentabilidad que esperamos se mantenga y que más adelante vamos a tocar un poco. El sector eléctrico pues también se ha caracterizado por ser uno de los más disruptivos tecnológicamente. Tema de las fuentes renovables no convencionales es noticia del día a día, y negocios nuevos como almacenamiento de energía o como generación distribuida son actividades del futuro del sector eléctrico en Colombia. ISA, ¿cómo va a hacer para no quedarse por fuera de este ramillete de posibilidades que ofrece el sector eléctrico? Y entendemos que acá en Colombia el tema regulatorio de pronto limita un poco la participación de ISA en algunos negocios como el de generación, pero pues ISA, al ser un grupo multilatino, ¿qué ha pensado para incursionar en estos negocios en otras regiones? Bueno, gracias por esa pregunta. Obviamente no nos vamos a quedar por fuera, tanto así que en nuestra estrategia 2030 hay un renglón exclusivo de inversión destinado para esto. Son 2.000 millones de dólares para nuevos negocios de energía y se abrió un campo que se llama así, nuevos negocios de energía.
Y como tú bien lo mencionas, el reto es un trabajo con los reguladores. Gracias a Dios nosotros tenemos una trayectoria impecable donde hemos demostrado ser muy buenos gestores en nuestro negocio de transmisión de energía, el negocio tradicional, y ahora lo que queremos es explorar las nuevas formas de llevarle energía a estos consumidores finales. Y en eso estamos trabajando con los reguladores, traer de frente toda nuestra experticia y decirles, señores, esto mismo que hemos hecho también por tantos años, permítanos hacerlo en estas nuevas formas de llevar esta energía a los consumidores finales. Y no, el reto no es solamente en Colombia, el reto regulatorio, el reto es en todos los países donde operamos como transmisores de energía. En eso estamos trabajando, esperamos ser muy exitosos por el bien de ambas partes, por el bien del país y por el bien también de ISA. Aprovechamos un momento para tomarnos una pausa, tomar un Maravilloso. poquito de agua, Carolina. De nuevo, agradecemos a todos los participantes en este evento virtual Conversemos con ISA, donde estamos hablando de la coyuntura, perspectivas, y los invitamos a que realicen sus preguntas a través de la sección de PIR en la plataforma del streaming, donde previamente nos las transmitirán a nosotros y ahorita se las transmitimos a Carolina para que ella también pueda responderles a ustedes y este streaming sea lo más dinámico posible, y ustedes también, además de estar siendo público, también puedan participar en este evento. Estábamos mencionando esas oportunidades en estos nuevos negocios. Qué bien pues que ISA no vaya a ser, pues no es una compañía estática y nunca lo ha sido, y no se va a quedar por fuera de estos negocios que le están dando la vuelta al mundo. Sería muy bueno también repasar las oportunidades latentes que hay en la región, en qué países y en qué sectores es donde están las mayores oportunidades que ISA tiene, digamos, a la fecha identificadas, donde puede haber oportunidades de participar, ya sea vía licitaciones o proyectos de crecimiento futuro en la región. Claro que sí. Bueno, empecemos por casa, empecemos por Colombia. Transmisión de energía, ese es, digamos, el negocio que estamos concentrados hoy en Colombia. Ustedes saben que en términos de ingresos, hoy ISA tiene más o menos una participación de mercado del 70% en transmisión de energía. Nuestro objetivo es por lo menos mantener esa participación. Nosotros nos presentamos a todas las UPME, además porque estamos obligados a presentarnos a todas las UPME, y es la única forma que tenemos de mantener o de ganar participación, porque nosotros no nos es permitido ir a comprar, por ejemplo, una compañía de transmisión de energía existente. Entonces eso lo seguiremos haciendo, esa será la dinámica en transmisión de energía en Colombia. En concesiones viales queremos estar en Colombia. Para eso pues ustedes saben que hemos firmado la alianza con el Cóndor, y esperamos, como dice Bernardo, que antes de finalizar el año podamos tener por lo menos una concesión vial en Colombia, y con eso pues nos sentiríamos absolutamente satisfechos y felices, y creo que los colombianos también, porque nuevamente es llevar la rigurosidad, la experticia, la ética de una compañía como ISA al mercado de concesiones viales. Creo que sería algo muy bien recibido por el mercado. Eso es en lo que tiene que ver con Colombia. En lo que tiene que ver con Perú, tenemos un pipeline bien agresivo también de inversiones en transmisión de energía, y es el otro país donde junto con el Cóndor tenemos unos corredores trazados, y esperamos entrar en concesiones viales un poco más adelante. En la medida en que se vayan viendo oportunidades, pues las vamos a ir analizando. Definitivamente el país, y nuevamente lo traigo a colación, el país donde están representadas las mayores oportunidades hoy, se lleva un 35% de este CAPEX que tenemos en los próximos 5 años, es Brasil. En Brasil tenemos unas muy buenas oportunidades en el segmento de transmisión de energía. Allí están, digamos que representadas como la mayoría de las oportunidades de corto plazo que estamos viendo en ISA. Ok, precisamente... Y perdón, en Chile, o sea, no puedo dejar por fuera Chile. En Chile seguiremos creciendo
en nuestro segmento natural de concesiones viales, donde somos un operador incumbente en operación de concesiones viales. Vamos a entrar en las licitaciones que se vayan presentando y que cumplan con nuestros parámetros de riesgo-retorno, y adicionalmente esperamos ganarnos las relicitaciones de estas concesiones que se nos empiezan a vencer, donde consideramos que tenemos una ventaja competitiva gigantesca, pues porque las venimos operando por años, y ese es, digamos, ahora sí, termino, redondeo, ese es como nuestro plan de inversión de corto y mediano plazo. Claro que sí, el tema de vías que lo mencionaste con la Alianza del Cóndor, y también lo mencionaste en el tema de Chile. Cuando uno mira efectivamente estos proyectos, lo que vemos es, sí, hay algunos proyectos de concesiones viales en Chile que se están acercando al vencimiento. ISA ha venido proponiendo obras adicionales en Chile. Algo muy importante que me gustaría destacar es la relicitación de esos proyectos en Chile una vez terminen las concesiones. Para el balance del portafolio pues sería muy importante continuar con ese negocio de vías. De acuerdo con nuestras estimaciones de flujo de caja futuras de la compañía, hemos visto cómo una vez pasen estos próximos 5 años, que es el CAPEX casi asegurado que tiene la compañía con proyectos que ya se ganó, que mencionamos que superaba los 12 billones de pesos, la compañía podría, digamos, ejecutar ese CAPEX y a su vez desapalancarse, dada la estructura actual que tiene. ¿Cómo le explicamos a los inversionistas que ese potencial de inversión que va a contar ISA una vez pasen estos 5 años, y dada la coyuntura de competencia agresiva que hemos visto en las licitaciones por proyectos en la región, donde las TIR de los proyectos puede que se estén estrechando, pueden sentirse cómodos, tranquilos, invertidos en una compañía como ISA, donde, pues bajo esta coyuntura? Claro. Bueno, esa es una pregunta muy relevante y me encanta que me la hagas, porque es algo que en la charla con los inversionistas me piden que resalte muchísimo, porque es una de las ventajas grandes que trae una compañía como ISA al mercado, y es el tema de la eficiencia y del manejo de cada una de las operaciones en ISA. Nosotros, y te lo voy a poner desde 2 puntos de vista. Tenemos un mercado hoy, como dices tú, totalmente diferente al mercado que veíamos en el 2016 y en el 2017. Por ejemplo, en Brasil logramos unas inversiones supremamente buenas, una participación en unos leilados con una rentabilidad muy buenas, que es lo que se traduce hoy en los buenos resultados que estamos viendo en la compañía. Caso distinto a cuando, por ejemplo, nos presentamos en los leilados de finales de 2018 en Brasil y no nos ganamos ninguno por el lado de CETEPI, porque los competidores, que eran indios y chinos, se fueron con unas tasas supremamente bajas y dijimos, bueno, nosotros a esas tasas sí no vamos a participar y que se la lleven nuestra competencia. Pero eso generó como una inquietud en la empresa, diciendo, bueno, esto solamente es el inicio, o sea, de aquí para adelante esto se va a estrechar aún más, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Y se generó una conciencia aún mayor, porque ha existido siempre, ISA siempre ha sido muy buen gestor de sus proyectos, pero se generó una conciencia aún mayor de que teníamos que vigilar muy bien ese pesito, muy bien. Entonces, en el momento de construcción, por ejemplo, y cuando hacemos un ponderado con base a ese caso que presentamos de oferta, estamos muy por encima de esa línea base, ¿sí? de esa propuesta que presentamos. Entonces eso quiere decir que estamos manejando muy bien nuestros proyectos. Y hoy eso es aún más relevante, porque tenemos que afinar muchísimo más el lápiz, no solamente para seguirnos ganando las propuestas. Entonces, todos estos beneficios que hemos logrado capturar y todos estos esquemas novedosos de financiamiento, y esto nos lo decía un miembro de junta la junta pasada y tiene toda la razón. Bueno, listo, divinos esos ex post, divinos estos resultados que estamos viendo hoy
cuando nos comparamos contra la oferta que presentamos. Pero entonces ya, para no perder ofertas, tenemos que empezar a incorporar estos elementos de esquemas novedosos tributarios, esquemas novedosos de financiación dentro de las propuestas. Entonces ese, digamos, es uno de los lados. Somos supremamente rigurosos y juiciosos en el manejo de nuestros gastos AOM. De hecho, montamos muchas iniciativas para asegurarnos de que le íbamos a pegar a los objetivos de la Estrategia 2030, obviamente, porque eso no va a pasar solo. Y varias de las iniciativas dentro de la vicepresidencia financiera y técnica, y en realidad se envuelven, pues, digamos, cobija todas las áreas de la organización, está el control de estos gastos AOM. Entonces, este campanazo de competencia nos ha llevado a que ISA sea muchísimo más consciente de, señores, tenemos que manejar nuestros proyectos y nuestra organización como un todo con mucha más eficiencia, a ver dónde capturamos esos ahorros en nuestros AOM, pero también en el día a día de los proyectos, cómo podemos ser más eficientes a la hora de construir, cómo podemos ser más eficientes a la hora de presentarnos como grupo a comprar frente a un proveedor. Y eso pocas empresas lo pueden decir. Y ahí es donde los inversionistas nos han dicho, oiga, tiene que hablar más de eso, porque en un mundo tan competitivo como hoy, donde todo el mundo se va a ir agresivo por las propuestas, pues el hecho de saber que se tiene un ISA tan riguroso, tan consciente de la eficiencia, de imprimir eficiencia en el manejo de los proyectos, ese definitivamente es una ventaja muy grande que trae ISA al mercado. Y es algo sostenible, además, porque está metido dentro de nuestro ADN. Porque ahí una cuña por parte de los accionistas es, bueno, el mundo está competitivo, las tasas se están estrechando, ISA pinta un panorama de desapalancamiento, hay oportunidades de expansión, como todo lo que tiene el plan ISA 2030, pero si sobra alguito de plata, ¿por qué no nos dan un poquito más de dividendos? Ahí, ¿qué podría esperar un inversionista que esté pensando en apostarle de pronto al dividendo en ISA? Mira, esa es una excelente pregunta. Nosotros tuvimos, pues siempre hemos tenido discusiones muy constructivas con los accionistas en ese sentido. Y decimos, esto tiene que ser un balance entre entender el plan de crecimiento de la empresa, porque no podemos no podemos salir a endeudarnos para simplemente pagar dividendos, porque le estamos quitando espacio a ejecutar este plan de crecimiento, que es lo único que va a garantizar que podemos darle continuidad a estos resultados maravillosos que le hemos entregado a los accionistas. Entonces todo tiene que ser un balance, y lo hemos manejado tan bien que te podemos decir que cuando nos comparamos con emisores en Colombia, estamos muy por encima de los ratios de payout y de dividend yield. Entonces eso quiere decir que hemos logrado estar inclusive más arriba de ese balance que esperamos tener. Yo creo que los accionistas se han sentido muy satisfechos, nuevamente cuando nos comparamos contra emisores colombianos, los accionistas se han sentido muy satisfechos con el pago de dividendos que hemos hecho. Específicamente voy a hablar del que me ha tocado, y es el del último año. Se han sentido muy satisfechos, y yo no espero nada diferente para los años que vienen. Yo creo que cuando uno entiende la senda de crecimiento en la que se montó ISA y los beneficios en los que se van a traducir para los accionistas, pues uno como accionista también dice, bueno, ¿qué quiero? ¿Resultados inmediatistas, que es traducido en un excelente dividendo, o quiero velar por la sostenibilidad de la compañía? Entonces, nuevamente, no te estoy diciendo que sea el uno o el otro, hablamos de un balance, y eso es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros accionistas. Ya hablemos un poquito más del mercado de acciones, del mercado colombiano, y cómo ISA, digamos, reconocemos en ISA, como equipo de investigaciones económicas en el Grupo Bancolombia, reconocemos en ISA un emisor con altos estándares de revelación de información, de relación con inversionistas, de disposición para atender a nosotros los analistas, que generalmente llegamos con inquietudes todo el tiempo. Y ahí nos gustaría entender un poco cómo es el mandato al interior de la compañía en ese frente, y que nos pueda servir de ejemplo
para los emisores del mercado colombiano, para que podamos llegar a esos estándares, y para algunas compañías que de pronto estén contemplando su ingreso a la bolsa, cómo ISA hace las cosas y qué les podemos contar. Diego, primero que todo, muchas gracias por las flores. Eso es digamos que nos sentimos muy orgullosos de ese comentario, porque es un propósito, o sea, es un propósito en ISA, es un propósito que el mercado y que todos los agentes de interés estén muy bien informados. Cuando nosotros nos sentamos en nuestros comités tradicionales de dirección, siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para que la acción de ISA sea el reflejo del termómetro, mejor, porque esa es la palabra, sea el termómetro de la gestión de la compañía? En un mercado que todos sabemos que es poco profundo, es un mercado pequeño, y va a seguir siendo un reto, y no quiere decir que porque a ISA le vaya bien, entonces la acción tiene que estar disparada. Ojalá, ese es, digamos, el propósito. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos contribuir? Primero que todo, siendo muy proactivos en la aproximación frente al mercado, y eso se los dijimos a ustedes en una charla que tuvimos, y se lo hemos dicho a los analistas y a nuestros inversionistas y a las calificadoras de riesgo también, porque este es un trabajo con todos los agentes del mercado, siendo mucho más proactivos y no esperando a que pase algo eventual, a que vayamos a salir al mercado. Estas charlas, por ejemplo, que estamos teniendo hoy, yo creo que esto genera un acercamiento, una confianza, una proximidad con el mercado, que sepan ISA en qué está, ISA qué está pensando. Para nosotros eso es fundamental, porque nosotros pensamos que un mercado informado nos va a valorar y nos va a calificar y nos va a analizar de una manera correcta. Tú muy bien sabes que cuando un analista no entiende lo que está viendo, empieza a aplicar descuentos y descuentos y descuentos, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar al máximo, ¿sí? Entonces, informar, mantenernos supremamente cerquita. La administración es contundente, y lo hace de una manera muy activa. Bernardo también está todo el tiempo con grupos de interés informando, y se ha visto, y hemos visto los resultados, hemos visto una acción, primero que todo, con mucho más volumen detrás de, un precio muy bien soportado por los analistas, que ha subido muchísimo. El comportamiento este año en la bolsa ha sido excepcional, ha estado muy por encima de nuestro índice del Colcap, y eso es resultado de un trabajo muy juicioso. Entonces, yo lo que invito a los emisores nuevos y los emisores existentes es que se hagan esa misma reflexión, y es qué podemos hacer para que haya un mercado mucho más informado, para que nos pueda entender mejor, porque ISA es un grupo complejo. Entonces, las mismas bondades y lo que hace que seamos una compañía tan rentable, y es toda esta mezcla geográfica y mezcla de negocios que nosotros tenemos, pues a la vez, cuando nos van a valorar, también se puede convertir en algo un poquito más complicado de entender. Entonces requiere, y lo hemos comprendido así, un compromiso mucho más grande de parte nuestra, de sentarnos y decir, mire, este negocio se mira así, mire, es que usted no está viendo esto en este país. O sea, ese es, digamos, el ofrecimiento que nosotros estamos haciendo, hacer gestiones periódicas, rutinarias, con las calificadoras de riesgo, con los inversionistas, con los analistas, además de cumplir con lo tradicional, porque yo creo que todos cumplimos con lo tradicional, pero es tener unas aproximaciones muchísimo más proactivas al mercado. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hace como 2 trimestres, 2 presentaciones de resultados trimestrales, que anunciamos lo del activo contractual, que fue algo nuevo que empezó este año en Brasil, un cambio en la forma como valorábamos nuestras concesiones en Brasil. Nosotros montamos un video explicando exactamente cuáles eran las diferencias, cuáles eran los impactos. Cuando estamos haciendo nuestra presentación de resultados, presentamos los resultados con ese impacto, que es real, pero es un impacto, es algo nuevo. Entonces, para que podamos comparar peras con peras, les facilitamos la vida a los analistas, a los inversionistas, y creo que eso contribuye muchísimo. Es un poco poniéndose en los zapatos de quien está al otro lado, para que nos entienda bien y para que digan, el precio objetivo de ISA es 20.000 pesos, algo así.
Eso es, digamos, lo que nosotros buscamos y a lo que invitamos a nuestros compañeros emisores a seguir esas prácticas que han demostrado tener muy buenos frutos. Bueno, Carolina, yo creo que podemos volverle a recordar a nuestros participantes que las preguntas las pueden hacer a través de la herramienta de PIR que se encuentra en la plataforma. Y ya tenemos algunas preguntas. Sé que había un tema que no quise tocar porque seguramente lo iban a tocar nuestros participantes. Ya nos han hecho preguntas respecto al tema y aquí me han pasado un par de preguntas que me gustaría mencionarte. Claro que sí, adelante. Seguimos como con el tema del mercado y para no salirnos de este tema, vamos a nombrar dos preguntas de las que nos han hecho. Una tiene que ver con que el número de accionistas, y es una preocupación del mercado en general, y hace poco han salido bastantes informes en medios de comunicación, hay colegas nuestros que han escrito al respecto, cómo ha disminuido el número de accionistas, no solo en ISA, sino en general en las acciones y en las compañías listadas de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué crees, Carolina, que deberíamos enfocarnos los participantes del mercado? Y digo deberíamos porque esto es algo que nos compete a todos, nosotros como comisionista de bolsa, como equipo de investigaciones económicas, emisores del otro lado, gobierno por otro lado, para poder lograr un mercado con mayor desarrollo y mayor profundidad. Sí. Esa es una pregunta muy relevante porque además nos duele muchísimo y necesitamos tener unos accionistas minoritarios muy activos en el mercado. Como bien dices tú, no es algo solo de ISA, de esto estamos sufriendo todos los emisores. Yo ahora estuve en el gran foro del futuro de mercado de capitales que organizaron Asofiduciaria, la Bolsa de Valores de Colombia y Asobolsa. Muy interesante y este es uno de los temas que se tocó porque precisamente se estaba revisando ya como el resumen de las recomendaciones de la misión de mercado de capitales y todos los comisionados hablaron sobre este tema. Nosotros estamos trabajando muy activamente pero pusimos como en stand-by cualquier solución que se nos ocurriera precisamente porque queremos esperar y todavía lo estamos esperando el informe completo pero ya empiezas a tener muchas puntaditas con este resumen que nos dieron por estos 2 días y la buena noticia es que hay soluciones y en esto todos vamos a tener que actuar en bloque, no es solamente el emisor, como bien tú decías, el comisionista también tiene una participación bien importante en la solución de este tema y pienso que es, digamos, va a ser fácil porque hay instrumentos en el mercado de los que nos podemos pegar para poder sacar soluciones. Yo creo que el quid del asunto es que tenemos que entender muy bien nuestra base de accionistas y yo creo que por eso los entes regulatorios y los que participan en este mercado han partido en dos este grupo de accionistas y es los pequeños y los regulares, no solamente por tema de tamaño, sino porque esto normalmente viene acompañado por un tema de conocimiento sobre el mercado. Entonces yo me remonto hace muchos años atrás, que no quiero decir cuántos, donde salíamos con estos procesos de democratización accionaria, digo salíamos porque yo participé en uno de ellos, salíamos súper emotivos a vender la compañía, a democratizar el capital de la compañía, a invitar a todos los ciudadanos colombianos que participaran, que compraran acciones, inclusive las distribuíamos a través de cadenas de grandes superficies, les facilitábamos la vida simplemente para que fueran a comprar acciones, pero nunca nos preguntábamos, porque no estábamos en ese momento y no teníamos el conocimiento que tenemos hoy, y es decir, venga, un momentico, ¿cuál es el interés de ese accionista en participar? El interés es que va a estar moviendo la acción, es que se va a quedar ahí, es que está detrás de un dividendo, o sea, ¿cuál es el conocimiento que tiene sobre el mercado financiero? ¿Sí? Puede entender un movimiento brusco de la acción, se va a asustar y va a salir a vender.
Y yo creo que ese es el gran llamado que tenemos hoy, y es a entender muy bien nuestra base de accionistas para, dependiendo de el tipo de accionista, ofrecer un instrumento u otro, ¿sí? Yo creo que ya esas ventas masivas que hacíamos antes, eso en el mundo entero ya está un poco mandado a recoger, no esas ventas masivas, sino como este manejo de que el chiquito, el persona natural chiquito puede acceder directamente al mercado. Yo creo que eso hay que replantearlo, porque lo que está asustando a los accionistas pequeños es el costo del manejo de la acción. Entonces, nuevamente, tenemos instrumentos que existen hoy en el mercado, que son los que vamos a entrar a evaluar, y son instrumentos que se pusieron sobre la mesa ahora en este gran foro del que les hablaba. Vamos a entrar a evaluarlos para montar un esquema y lograr retener y atraer estos accionistas pequeños, que además va a estar a favor de ellos, no solamente por el tema de costos, sino por la diversificación. Van a poder diversificar riesgos entrando en una canasta, por ejemplo, de acciones, etcétera, etcétera, y van a poder nombrar a un experto, que es el que sabe de eso, que va a actuar como gestor de su portafolio. Entonces creo que va a haber un gana y gana para todo el mundo, y como les digo, cuando hay un problema mayúsculo como este, la solución tiene que ser estructural, y aquí todos nos tenemos que involucrar como parte de la solución, y seguramente los vamos a estar llamando a los comisionistas para que nos ayuden a pensar en voz alta y a salir con un mecanismo que nos logre colaborar a mantener a estos accionistas y atraer accionistas minoritarios, porque el tema del flotante para una acción es súper relevante. Ahí está la liquidez de la acción, entonces no los podemos perder. Tenemos varias preguntas del tema que hemos dicho entre líneas, y es la posibilidad latente que hay de la enajenación de la participación que tiene el gobierno en ISA. Y recojamos en una sola varias de las preguntas que nos hacen, y vamos a unas que le atañen a la compañía, y es: ¿qué opinión merece este proceso? ¿Cómo ven un posible cambio en el perfil crediticio de la compañía ante un cambio del controlante? ¿Preferirían que el nuevo dueño sea un fondo de inversión o una compañía activa en el sector de energía que participa como core business? Bueno, esa pregunta obviamente tenía que llegar. De esa no me escapaba. ¿Qué les puedo decir? No hay nada nuevo. O sea, es lo que ustedes han visto en los medios, es exactamente lo que nosotros conocemos. No hay una decisión tomada, en eso queremos ser muy reiterativos. El gobierno está evaluando la posibilidad de hacer una enajenación parcial o total de ISA y de muchos otros de los activos que tiene. Hoy ha contratado una firma de abogados que está iniciando un proceso de debida diligencia. Nosotros como compañía y como administración, ¿qué estamos haciendo? Colaborando. Digamos que eso es como nuestro foco principal en este momento. Estamos facilitando, estamos colaborando. Nosotros mejor que nadie conocemos los aspectos cualitativos y cuantitativos de la compañía, entonces podemos facilitar muchísimo esa gestión de estudio en la que está el gobierno. Ya el resto de la parte de la pregunta sería especular, porque pues no me quiero poner en la posición de que ya nos vendieron, cuál la gente preferiría o cuál socio nuevo preferiría. No me quiero poner todavía en ese lado, quiero pararme en el hoy, en lo que tenemos hoy y en lo que tenemos que manejar hoy, y simplemente pasarle un mensaje a todos los que nos están viendo, accionistas, analistas, calificadoras de riesgo, inversionistas, y ISA es lo que es y no va a dejar de ser. O sea, ISA tiene un tamaño y una inercia espectacular que no creo que vaya a cambiar por un nuevo accionista. Cuando uno ve una compañía tan buena, pues precisamente por eso es que quiere entrar. O sea, una compañía que tiene un ROE del 15% cuando el promedio en el mercado es un 8%, pues mal haría quien entre a decir, venga, vamos a ponernos a cambiar este negocio, pare de hacer esto. No, yo creo que lo que haría es impulsar lo que estamos haciendo y la forma como lo hacemos. Aquí el tema de gobierno corporativo
vuelve a jugar un papel muy importante, sobre todo para dar tranquilidad a todo el mercado, a los accionistas actuales, al que venga. El gobierno corporativo de ISA ha logrado demostrar que funciona supremamente bien y que no depende de absolutamente nada. Nosotros en ese sentido nos manejamos como una compañía del sector privado y ese es el parte de tranquilidad que quiero pasar. Esta es una compañía muy sólida, muy robusta, y eso no cambiará. Bueno. Qué pena que no respondí al resto de la pregunta, pero entiendes la posición. Sí, no. Claramente, Sí. pues es la decisión del accionista mayoritario Así es. y vale la pena ratificar el mensaje de no hay nada definido, y lo que se conoce es la posibilidad que el gobierno está evaluando de enajenar su participación, de lo cual pues hasta ahora tenemos lo del contrato de los abogados. Así es. En ese tema de mercado también nos preguntan qué posibilidad hay o si han contemplado que ISA sea listada en un mercado como Estados Unidos, si tiene una ADR de nivel superior, y en eso qué podemos contarle a los inversionistas. Bueno, mira, nosotros tenemos ahora una iniciativa que se llama de explorar la máxima capacidad de inversión del grupo, y dentro de esas alternativas pues el tema de acciones obviamente es un renglón. Todavía no estamos allá, entonces no podemos decir este es el momento para hablar de subir del nivel de ADR, simplemente listarnos y estar allí esperando a que sea una buena oportunidad. Lo que sí les puedo decir es que se vienen cosas muy interesantes en ISA, que les van a gustar muchísimo, pero todavía no de ese nivel. Eso todavía no lo hemos considerado, pero va a ser una de las tantas alternativas que vamos a evaluar como parte de esta iniciativa de ampliación de la capacidad de inversión del grupo. ¿Qué podemos esperar para el cierre de año en ISA? Ya llevamos prácticamente 8 meses transcurridos de este año. ¿Cómo pinta el cierre de año para ISA? Bueno, gracias por esa pregunta. Pues los resultados a mitad de año supremamente positivos, como tú lo anotaste. Tenemos unas utilidades de más o menos 800 mil millones de pesos. No es que uno pueda multiplicar por 2 para llegar a lo que a cómo vamos a cerrar el año, pero sí hay una tendencia, y no vemos nada que vaya a cambiar esa tendencia. O sea, cada que yo estoy en la junta presentando los resultados mensuales, pues vamos haciendo como un colchoncito en meses de utilidad que nos dicen vamos por muy buen camino, ¿sí? Entonces lo que les puedo adelantar es que esperamos cerrar el año con resultados tan positivos como los resultados que arrojamos en el año 2018. Ese es, digamos, lo que me atrevo a anticiparles, porque no vemos nada en el panorama que nos indique lo contrario. Bueno, Carolina, muchas gracias por la participación, por tu presencia en este evento. Es nuestro segundo evento Conversemos con. En esta oportunidad tuvimos la oportunidad de Conversemos con ISA. Muchas gracias a los participantes que se conectaron a nuestro streaming. Les recordamos que en próximos días este evento será, pues este evento está siendo grabado y será retransmitido y enviado a ustedes. Posiblemente estará colgado en redes sociales y en canales virtuales para que lo puedan consultar más adelante. Y algunos que han hecho preguntas a través de la sección de PIR, se las contestaremos ahora escrito, porque entendíamos el tema del tiempo y queremos ser muy respetuosos con el tiempo en este tipo de eventos. Diego, muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Infinidad de gracias por darnos este espacio para conocernos mejor, y de verdad que muy grato estar acá, y mil gracias por la invitación.